Familia querida, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Es una alegría una vez más estar aquí nuevamente. Qué rápido pasa el tiempo, ya es la semana número 5, la lección número 5 del estudio de la escuela sabática, que es el estudio de la palabra de Dios. Realmente para mí es una alegría, sí, estar nuevamente con ustedes. Y saludo a todos aquellos que se han inscrito, han suscrito al canal, han comentado ahí algunos puntos de la lección, han compartido también. Realmente esto ha sido un desafío para mí, pero me siento totalmente contento de las bendiciones que Dios derrama, ¿sí? Por sus mensajes, por sus ánimos también. Y bueno, fue un desafío que tomamos este año 2024 de poder tal vez exponernos un poco más en lo que es las redes sociales, con el ánimo, con el deseo simplemente de predicar su palabra, de poder compartir lo que también aprendemos. Y bueno, en esta ocasión ya sabemos que venimos estudiando el libro de Salmos, un libro muy particular y especial de la Biblia, donde vemos lo que el hombre le dice a Dios, ¿sí? Yo no sé cómo ha sido tu estudio durante toda esta semana, qué tal, qué has aprendido, cuál ha sido eso que te ha impresionado, pero de seguro que sé que la lección de esta semana ha sido de bendición para cada una de nuestras vidas. Realmente para mí me ha desafiado porque he encontrado más preguntas que respuestas. Y en medio de todas esas preguntas del estudio de esta semana, muchas de esas respuestas a veces no son tan fácil de digerir cuando tú experimentas, ¿no? Cada una de esas situaciones difíciles, desafiantes, esas situaciones adversas de nuestra vida. Pero sin lugar a duda creo que no hay mayor respuesta que nosotros podamos encontrar para esas situaciones que en la Biblia. Y en especial vamos a ver esta semana cómo algunos salmos nos ayudan a poder finalmente responder algunas de estas preguntas y muchas de ellas existenciales, ¿no? En medio de esos momentos difíciles de nuestra vida. Cómo poder finalmente alabar a Dios en una tierra extraña. Esa es la temática de la lección de esta semana. Así que yo quiero en este momento poder orar y poder pedir la bendición de Dios y dirección de Él para poder empezar el comentario de la lección de esta semana. Así que acompáñame ahí donde estás. Señor, que estás en los cielos, queremos suplicarte una vez más que tú, oh Dios, puedas estar con nosotros en el estudio de esta semana y nos permita, Señor, poder conocerte un poco más, Señor, y también aprender a cómo lidiar con estas situaciones difíciles que a veces experimentamos en nuestra vida. Que tú, oh Dios, puedas ayudarnos y que tu paz y tu gracia nos pueda alcanzar e inundar nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bien, la lección de esta semana, número 5, vamos a tocar 5 puntos, ¿sí? Que son 5 preguntas. Una de ellas es ¿por qué Dios permite el pecado y el sufrimiento? ¿Sí? ¿Por qué Dios permite que exista? Ya es una pregunta que también vamos a ir respondiendo. El segundo punto es ¿por qué Dios permite que el inocente sufra? Claro está, cuando nosotros vemos que alguien que está sufriendo y tal vez bíblicamente nos muestra que puede ser por un asunto de pecado, tal vez uno puede decir, bueno, el desafío no es tan grande, pero cuando un inocente sufre, cuando aquel que no ha pecado, aquel que intenta agradar, honrar a Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos, a sus leyes, a sus estatutos, a los requerimientos de Él, creo que el desafío es mayor. O cuando una criatura, un pequeño, un niño, un adolescente, jóvenes que están empezando a vivir, se encuentran en situaciones difíciles, creo que estas situaciones se vuelven cuesta arriba, nos desafían aún más a poder encontrar una respuesta. Parte de ello también, y es el tercer punto, es por qué Dios no le pone fin a nuestros sufrimientos presentes. ¿Por qué Dios no le pone fin a nuestros sufrimientos presentes? Ya los últimos 2 puntos tienen que ver acerca de las promesas cumplidas de Dios. ¿Será que hay alguna promesa en la Biblia que Dios no haya cumplido? ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar a poder lidiar finalmente en la respuesta de cada una de estas preguntas. Y el último punto es, ¿por qué los impíos, los malos, prosperan? Ese es un asunto que a veces
uno queda pensando, uno queda ahí meditando, Señor, ¿por qué aquel que tal vez hace lo malo, aquel que tal vez no te conoce, aquel que tal vez no te obedece? ¿Cómo le va tan bien? Porque a él parece que todas las cosas, y a veces encontramos personas que, y nos dicen, no, mira, no, yo como así, yo hago esto, yo subo, bajo, entro, salgo, y mira cómo estoy, tranquilo, no me pasa nada, mi vida es, wow, un éxito total. Eso creo que también es una de las incertidumbres o preguntas que pudiéramos nosotros tener también por qué este tipo de personas prosperan o tal vez vemos que les va bien, ¿ya? Y bueno, en esos 5 puntos vamos a poder desarrollar o comentar acerca de la lección de esta semana. Creo que fueron puntos importantes de lo que estudiamos día tras día en esta semana, en esta lección número 5, ¿no? Cómo cantar en una tierra extraña. Quiero empezar con el Salmo 137, capítulo 4, que es el salmo base del estudio de esta semana. El Salmo 137, 4 dice, ¿cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Es el salmista haciendo una pregunta en medio de una petición de aquellos que tenían o los tenían a ellos sí, cautivos. Entonces, en medio de ese cautiverio, ellos le dicen, pero canten sus canciones. ¿Por qué no alaban a Dios? Ah, entonces el salmista dice, pero ¿cómo? ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? ¿Qué tal vez puede significar una tierra extraña para nosotros? Bueno, una tierra extraña puede ser todas aquellas situaciones que nos permiten generar preguntas, vamos a decirlo así, a veces sin respuesta, ¿sí? Aquellas preguntas que tal vez tú dices, por ejemplo, un papá que, no sé, un hijo que mató a un papá, asesinó a su papá, un papá que tal vez abusó de un niño, no sé, una criatura, un niño que tenga, no sé, un tipo de enfermedad incurable, leucemia, cáncer, no sé, una serie de jóvenes que van a un campamento y de repente tienen un accidente. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Esas extrañezas, esas cosas que a veces nos permiten a nosotros tal vez preguntarnos, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué está pasando? Que inclusive hacen del lugar donde nosotros vivimos o convivimos extraño, triste, desagradable. Y ese es el desafío, ¿no? Cómo poder entonar una canción de alabanza en medio de un lugar, de un territorio, de un ambiente, de una situación que desafía nuestra mente y nuestro corazón. Saben, el pueblo estaba en ese momento cautivo y nosotros sabemos que su tierra era Jerusalén. Y cuando tú ves qué es lo que significa Jerusalén, es interesante porque Jerú significa ciudad y Shalem viene de la palabra Shalom, que es paz. En tal caso, Jerusalén o el lugar donde se encontraban o donde ellos vivían, ya de donde ellos pertenecían, se titulaba como ciudad de paz. Y vaya que para la Biblia, paz no es simplemente un asunto de ausencia de guerra, es paz en todos los ámbitos de la vida, financiero, conyugal, parental, profesional, en todos los ámbitos. La palabra paz abarca cuerpo, alma, espíritu, tal vez como lo vemos en la Biblia, ese deseo de Juan, mira, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Ese es el significado de paz. Y por eso para ellos Jerusalén o su casa, su habitación, significaba esto, un lugar donde podían finalmente o espontáneamente alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, he ahí el detalle cuando ellos se encuentran cautivos y hacen la pregunta, ¿cómo alabar? ¿Será que realmente es fácil alabar a Dios? ¿Será que realmente podemos conseguir alabar a Dios en medio de estas situaciones complicadas de la vida? Eh, Pasar por todas estas experiencias no son tan fáciles. De hecho, cuando nosotros vemos a lo largo de la historia
cómo la humanidad ha sido desafiada a poder responder cada una de ellas, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a partir del año 1700 del siglo XVII, después del terremoto de Lisboa, nosotros vamos a ver algunos filósofos. De hecho, hay uno de ellos muy reconocido, Voltaire, que él hablaba, o a partir de ese terremoto de Lisboa, donde fue una catástrofe totalmente terrible, él difundió la idea del deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es la creencia de que Dios es el que ha creado todo, vamos a decirlo así, que Dios existe, pero está ausente de nosotros. Es como tal vez aquel relojero que al diseñar el reloj le dio vuelta y bueno, dejó el reloj andando y el relojero fue ausente o se retiró de lo que había creado, de lo que había formado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, nosotros vamos a contemplar durante toda la historia precisamente parte de estas filosofías, ideologías, porque una de ellas atienta mucho contra no solo la ausencia de Dios, sino contra la existencia del mismo Dios. Entonces, no son tan fáciles a veces de poder lidiar con este tipo de situaciones, aún más preguntas, inclusive cuando tal vez eres tú y soy yo el que está pasando precisamente por estas situaciones adversas, difíciles, que no encontramos respuesta. Bueno, el primer punto era por qué Dios permite que nosotros podamos sufrir, o tal vez por qué Dios permite que el pecado exista. Tú puedes ir a tu Biblia y tú vas a ver en el Salmo 74, ¿sí? En el Salmo 74, en el Salmo 79, tú puedes hacer una comparación de estos dos salmos y tú vas a ver precisamente parte de lo que estos salmistas han experimentado en relación a estas preguntas, ¿no? Salmo 79, ¿sí? Salmo 79 y el Salmo 74, ¿ya? Por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 74 dice: dirige tus pasos a estas ruinas sin fin, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferaron en medio de tus asambleas, han puesto estandartes por señal. Se parecen a los que levantan el hacha en espeso bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado toda su entalladuras. Entonces aquí vemos una experiencia que está teniendo el salmista en relación a una destrucción, a una ruina del templo, específicamente como dice ahí, ¿no? De su ciudad. El Salmo 79, ustedes van a ver lo mismo, ¿no? El salmista, por ejemplo, dice aquí en el Dios, versículo 1, las naciones vinieron a tu heredad, profanaron tu santo templo y redujeron a Jerusalén a escombros. También está experimentando una destrucción, ¿sí? Una ruina, una de estas situaciones que tal vez cuando tú ves o cuando la experimentas, yo no sé si tal vez en algún momento has perdido parte de tu herencia, o has perdido tu casa, o tal vez por causa de un terremoto parte de tus propiedades han quedado en la nada. ¿Cuántas cosas a veces por las circunstancias o fenómenos sobrenaturales de esta tierra hemos perdido cosas o inclusive personas? Yo creo que es parte de la experiencia que está teniendo también el salmista. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo, tú vas a ver que también el salmista pide a Dios, le dice a Dios que convierta esta situación, que tal vez revierta esta situación de destrucción, tal vez en nueva construcción. Entonces es algo de lo cual nosotros encontramos en estos dos salmos. También, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en el Salmo 79, el versículo 8 y 10 dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tu compasión a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Inclusive el salmista reconoce, y por más que suplica, y por más que le expresa a Dios la ruina que están viviendo, y vuelvo a decir, le suplica a Dios que reconstruya,
él también reconoce que parte de ello es por el pecado, es por la desobediencia que estaba viviendo el pueblo. Entonces, he ahí algo interesante que nosotros a veces podemos encontrar explicación a muchas de las situaciones adversas o críticas que ya les he comentado, que puede ser por causa del pecado. Pero ahí está la pregunta, ¿por qué Dios entonces permite el pecado o permite el sufrimiento? A la verdad no es tan fácil de poder nosotros responder, porque de hecho la Biblia menciona que el pecado es un misterio. ¿Cómo pudo finalmente surgir, ¿no? O nacer el pecado en el corazón de este ángel, ¿no? De Lucifer, que nosotros conocemos ya después de su rebelión como Satanás, que fue lo que ocasionó todo el caos después de él, vino y engañó a la pareja humana y entró el pecado a este mundo. ¿Cómo explicar cada uno de ellos? Bueno, a la verdad es que Dios ha dado muchas, vamos a decirlo así, como oportunidades, no tanto oportunidades, sino que ha dado ¿cómo se podría ese término que nos permite a nosotros comprender de que Dios nos ha dado libertad, ¿sí? Y ha dado todos los recursos para que nosotros podamos permanecer fiel y firme delante de Él. Pero obvio está que como Él nos ha creado libre, he ahí el riesgo que se corre de que nosotros podamos tomar una mala decisión. Entonces, no porque Dios sabía, Dios así lo había determinado, ¿sí? Ahora, Dios sabía, pero Dios también había provisto, como dije ahora, recursos o todo lo que posiblemente permitía que nosotros permaneciéramos en obediencia a Él. Entonces, he ahí, lo interesante de estos dos salmos, en medio de esta pregunta, es que el salmo, nosotros vamos a ver cómo termina, y dice, llegué ante ti, por ejemplo, el Salmo 79, dice, llegue ante ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve, Señor, a nuestros vecinos 7 veces más la infamia con que te han deshonrado. Y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos siempre. De generación en generación cantaremos con tus alabanzas. Hay algo que nos muestra y nos enseña este salmo, y es la permanente confianza del salmista en medio de un caos, de una crisis o una situación adversa o difícil. Yo creo que es una gran lección, no es tan fácil, yo creo, pero aquí tenemos el ejemplo de un salmista que en medio de todo ello, a pesar de, dice, te alabaremos siempre. Su alabanza no estaba determinada a una circunstancia, su alabanza no estaba condicionada a una situación crítica, de destrucción, de caos. Dice, te alabaremos siempre. Y yo creo que es algo de lo cual nosotros debemos de aprender, así como el salmista, a poder permitir que nuestra confianza en Dios permanezca y que vaya sea cualquiera la situación, circunstancia que pueda estarnos rodeando o nosotros experimentando, podamos mantener siempre esta alabanza delante de nuestro Dios. El segundo punto dice, ¿por qué Dios permite que el inocente sufra? Aquí se puso el asunto un poco más complicado, ¿no? Porque es duro, es difícil ver a alguien, ver a un pequeño, ver a jóvenes padeciendo, sufriendo. Me recuerdo una de esas veces en mi país, ahí me enteré de unos jóvenes que iban a un campamento y tuvieron un accidente y más del 70% fallecieron. ¿Cómo explicar eso? Jóvenes que venían de un campamento, de encontrarse con Dios y wow, o sea, de tener una experiencia finalmente con Dios. ¿Cómo explicar cada uno de ellos? O ahorita, como lo dije, un bebé con alguna enfermedad. Bueno, el Salmo 6, el Salmo 41, el Salmo 88 y el Salmo 102 nos describe precisamente cada una de estas cantos o oraciones donde vemos a los salmistas sufriendo y también suplicando que Dios cambie, redireccione esta situación.
Uno de los desafíos más grandes es cuando llega, por ejemplo, la enfermedad, que yo creo que es algo de lo cual cuando escuchamos que alguien está enfermo y que tal vez esta enfermedad no ha sido por algo que un desorden que él haya tenido o algo que tal vez él o ella haya provocado, es ahí donde nosotros podemos tener miedo, porque una enfermedad significa a veces el toque de la puerta de la muerte, ¿no? Que toque a nuestra vida, ¿sí? Dígame algo que nosotros experimentamos hace poco, lo del COVID, el coronavirus. Se ve y se ha mostrado estudios que mayormente las personas que fallecieron aparentemente fue por más un asunto mental que por un asunto físico. Cuando el miedo se apodera, cuando tal vez esa desesperanza tal vez se posesiona de nuestra mente, es ahí donde nuestra vida como que fuera aceite en nuestra mano, ¿no? Como que fuera agua, se nos va fácilmente. Entonces, ¿será que la Biblia o algún salmista nos puede ayudar a poder finalmente ver cada uno de cómo podemos nosotros lidiar en medio de ello? Bueno, el Salmo 6 en particular, sí, es uno de los salmos que nos puede ayudar a nosotros a ver ello, ¿no? Por ejemplo, Salmo 6 dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. ¿Era una situación que estaba pasando el salmista? Sí. Ahora, ¿qué podemos o cuál era esa situación? Bueno, una situación aparentemente de enfermedad, porque vemos que el asunto no era solamente físico, sino también mental. Era algo que estaba debilitando poco a poco la vida del salmista y él lo considera también como una prueba, ya como una prueba que está atravesando. De hecho, el versículo 3 dice, estoy muy turbado, ¿y tú, Señor, hasta cuándo? Vuelve, Señor, líbrame, sálvame, porque sálvame por tu constante amor, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te lo hará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, lo riego con mis lágrimas, mis ojos están debilitados de tristeza, se han envejecido a causa de todos mis enemigos, apartados de mí todos los que obráis iniquidad, porque el Señor oyó la voz de mi llanto. ¿Qué tal vez podemos nosotros aprender de este salmo en medio de una situación de enfermedad, de dificultad o cuando tal vez nuestra salud no está tan bien? Bueno, hay algo interesante que nos puede mostrar el salmo. En primer lugar, es que el salmista reconoce, el salmista sabe que el único que puede salvarlo, sanarlo, restaurarlo es su Dios, ¿ya? Es su Dios. He escuchado muchas situaciones y yo estoy seguro que ustedes también. Aquellas situaciones donde muchas personas después de un diagnóstico médico, ¿saben qué? Los doctores no tienen más nada que hacer. Pero tal vez después de ese diagnóstico vemos que algo sucede, algo pasa. Y tal vez es ahí donde Dios actúa, es ahí donde Dios también se manifiesta y puede revertir aquella situación de enfermedad. Ahora, ¿qué es lo interesante de este salmo? Porque si estamos hablando precisamente de alabar a Dios en medio de ello, dice, y ahorita lo leí el versículo 5, ¿por qué en la muerte no hay memoria de ti? En el sepulcro, ¿quién te lo hará? Este salmo nos muestra y nos enseña que una de las preocupaciones de la situación crítica que está viviendo el salmista es que lo está privando de alabar y glorificar a Dios. No es un asunto egoísta el que está suplicando, el que estamos viendo en este salmo. Saben, muchas veces nosotros nos encontramos, tal vez hay un ejemplo en la Biblia, muchos de los que tal vez pidieron a Dios que los sanara, sí, pero en medio de su sanación era un pedido egoísta para tal vez, bueno, porque quería seguir cumpliendo sus planes, sus proyectos. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti cuando tal vez te encuentres en estas situaciones, vamos a decirlo como lo estamos viendo aquí, de enfermedad? ¿Será que lo que nos preocupa es
que nuestro Dios sea alabado, que nuestro Dios sea glorificado, que realmente podamos, que la enfermedad nos prive de poder glorificar a Dios o alabar a Dios. Saben, la Biblia tiene muchos ejemplos de ello. Yo sé que el tiempo del comentario no da para ello, pero yo te invito y tú puedes verlo en tu casa, ahí en la Biblia, por ejemplo, el caso de Juan 11, cuando Marta y María llaman a Jesús y le dicen, ¿saben qué? Lázaro está enfermo, por favor ven. Y Jesús les responde, ¿no? Desde lejos les manda con el mensajero a decir, ¿saben qué? Tranquilos, que esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Y nosotros sabemos que finalmente Lázaro murió, la enfermedad cobró la vida de Lázaro, pero finalmente Jesús apareció y el nombre de Dios fue glorificado, porque le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el nombre de Dios, el conocimiento de Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios se vio en medio de esta situación adversa, inclusive cuando Lázaro había perdido la vida por causa de la enfermedad. Entonces yo creo que es otra lección que nosotros podemos encontrar en medio de esta pregunta de por qué el inocente sufre. De hecho, mira, tú puedes ver el Mateo capítulo 23 cuando Jesús muere, está ahí colgado, sufriendo, padeciendo. Y uno de los centuriones dice que y glorificó a Dios y dijo, realmente este es hombre inocente. Recuerda que Jesús también, Jesús también nos empatiza con nosotros. Jesús también ha experimentado no solamente el sufrimiento, la enfermedad, la maldad, estas situaciones críticas, sino que la ha experimentado siendo inocente. ¿Qué hablar de Job también? Otro que finalmente era un hombre varón justo, recto, pero fue víctima precisamente de todo el caos, de toda una desgracia, de muerte, de sufrimiento, de enfermedad inclusive, porque estaba enfermo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pero en medio de ello nosotros vemos a un Job que dice, bueno, me postro y adoro a nuestro Dios. Así vine a este mundo y tal vez así me iré. Y nosotros vemos a un Job que finalmente en él el nombre de Dios fue glorificado. Entonces, no permitamos que tal vez algún momento crítico de nuestra vida pueda librarnos de que nosotros podamos alabar a Dios. Y si tal vez la enfermedad cobra la vida de uno, tengamos la esperanza y la confianza que finalmente Dios hará justicia. Y así como resucitó a Lázaro, Él ha prometido que cuando Él venga por segunda vez, también resucitará a todos aquellos que descansaron creyendo y confiando en Él. El tercer punto dice, ¿por qué Dios no le pone fin a nuestro sufrimiento? A nuestro sufrimiento presente. Da una característica ahí de lo que tal vez podemos experimentar el ahora, ¿no? ¿Será que estamos pasando por un momento difícil que necesitamos que Dios les ponga fin a, a esa, a esa situación difícil? ¿Saben? Esto es una situación que nos lleva a nosotros también a poder cuestionar, inclusive, sí, cuestionar, tal vez preguntar, dudar de la existencia de Dios. Por ejemplo, acompáñame al libro de Salmos capítulo 37, ¿sí? Libro de Salmos capítulo 37, nosotros vamos a ver ahí el versículo 12, que dice, el impío maquina contra el justo, cruje contra él, dice, sus dientes. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 7, también dice, descansa en el Señor, espera tranquilo en Él, no te impacientes por el hombre que hace el mal y prospera en su camino. Uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos cuando pasamos estas situaciones difíciles es preguntarnos precisamente dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Será que Dios está con nosotros? Porque finalmente nosotros creemos que si Dios estuviera con nosotros, tal vez el sufrimiento no sería una realidad
en nuestra vida presente. O que tal vez si Dios estuviera ahí cuidando o preservando la vida, aquella víctima o aquel abuso, aquel maltrato, aquel accidente, no, tal vez hubiese dado los resultados que dio, que son tristes, que son desgarradores. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios a veces no le pone fin a nuestro sufrimiento presente? Bueno, algo podemos aprender de este salmo, ¿sí? Y es lo que acabo de leer. Dice, y lo vuelvo a leer, descansa en el Señor, espera tranquilo en Él, no te impacientes por el hombre que hace el mal y prospera, dice, en su camino. Una de las cosas que más difíciles que podemos nosotros experimentar en medio de algunas situaciones complicadas es nosotros seguir permaneciendo al lado de Dios. No es que si Dios está con nosotros, es que si nosotros finalmente decidimos estar con Él hasta el final. Es muy complicado a veces pasar situaciones donde nos llevan a hacer estas preguntas y decir, bueno, Señor, no encuentro ninguna respuesta, es mejor yo tomar mi rumbo, es mejor yo hacer lo que yo considero que pueda estar bien. Yo conozco varios casos de ello, donde tal vez, por ejemplo, han perdido un ser querido y esto ha llevado a tal vez no aceptar esto y tal vez inclusive echarle a veces la culpa a Dios o muchas veces a negar la existencia de Dios. Porque he ahí el detalle donde nosotros cuando vivimos esto se nos complica un poco y llegamos a dudar de su existencia. Pero hay algo que finalmente ahorita lo dije, debemos aprender y es más que a descansar, a confiar en Dios también. De hecho, más que confiar, a perseverar en nuestro Dios. Por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, dice que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Es algo que nosotros podemos ver que inclusive los justos experimentan día tras día. Tú vas a ver que la Biblia comenta que el camino de la eternidad, el camino de salvación es estrecho, es angosto, no es fácil a veces. Esto tú vas a ver a lo largo de toda la Biblia que inclusive lleva a que el costo de ello sea inclusive nuestra propia vida. ¿Ya? Entonces, he ahí el detalle que cuando tú lees todo el Salmos 37, tú te vas a ver finalmente que los justos o todo aquel que tal vez sufre, pero que confía en Dios, que persevera en Dios, que tal vez trata de descansar en Él, de encontrar una respuesta en Él, Dios finalmente hace justicia. ¿Acaso el Salmo número 1 no dice que Dios conoce la senda de los justos y sabe que finalmente la senda de ellos es una senda de salvación, de vida eterna? A veces Dios no nos puede librarnos de los sufrimientos del presente, pero de hecho Él promete en su palabra que aunque podamos sufrir ahora, el futuro o lo que Él nos hace proyectarnos hacia adelante es de salvación, es de vida. Es una vida sin maldad, sin sufrimiento, sin llanto, sin dolor. Entonces no podemos negociar un presente de dolor por un futuro de tal vez salvación, por un futuro de restauración, por un futuro de bendición, que es lo que promete finalmente nuestro Dios. Ya los últimos dos puntos, ¿sí? El número 4 dice, ¿será que las promesas de Dios han fallado? ¿Será que las promesas de Dios tal vez no se han cumplido? Bueno, ustedes pueden ver ahí finalmente el Salmo 77, ¿ya? El Salmo 77, ¿me puedes acompañar ahí? El versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia,
A él alcé mis manos de noche sin cesar. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y gemía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas cerrar los párpados. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba yo los días antiguos, los años pasados. De noche me acordaba de mis canciones. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Desecha el Señor para siempre, no volverá a hacernos propicio, cesó para siempre su invariable amor, se acabó su promesa hecha para todas las generaciones, se olvidó Dios de su bondad, ha retenido con ira sus piedades. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Las palabras de este salmista que nos hace ver cómo el salmista expresa algo que está experimentando en medio de una situación crítica y difícil. ¿Será que el Dios de los antepasados no es el mismo Dios del presente? ¿Será que lo que Él ha prometido no se puede volver a cumplir o no se cumplirá o no se ha cumplido? Wow. Es algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, desde el versículo 11 hasta el versículo 12. Hay un ejercicio que hace el salmista. ¿Cuál es ese ejercicio? Dice, recordaré las obras del Señor, recordaré sus antiguas maravillas. Hay una frase muy particular que dice, no tenemos por qué temer al presente, si es que nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en el pasado. Si a veces el temor del presente o de lo que vendrá ya se apodera de nosotros, es porque tal vez hemos olvidado lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo y lo seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Tú puedes ver 2 de Reyes 13:23, Ezequiel 16:60, Romanos 4:21, Isaías 54:10, Hebreos 10:23, Mateo 28:20. Y Dios nunca se olvida de su pacto. Nunca se olvida de sus promesas. Dios es fiel a pesar de que tú y yo a veces podemos ser infiel. Dios cumple lo que promete y todo lo que Él ha prometido desde el pasado hasta el presente lo ha cumplido. ¿Por qué a veces dudar que lo que vendrá Él también no lo cumplirá? Pues Él lo cumplirá. Y el Salmo nos ayuda a eso, a hacer ese ejercicio. De hecho, te invito ahí donde estás a poder leerlo todo hasta el versículo 20 y tú vas a ver cómo el salmista trata de poder recordar todas las maravillas que Dios ha hecho en el pasado para lidiar con el presente y seguir hacia el futuro. El último punto dice por qué los malos, los impíos prosperan. Yo solamente quiero resumirlo en lo que dice el Eclesiastés capítulo 8. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el Salmo 37 es algo que tú puedes ver ahí. También otra invitación del salmista, otro ejercicio que hace el salmista en medio de ello. Ya, creo que se me fue aquí el texto, ¿no? Aquí lo había anotado. El Salmo, ya, Eclesiastés capítulo 8. El Eclesiastés capítulo 8, tú vas a ver ahí que, por ejemplo, el versículo 11 dice así, cuando la sentencia sobre un crimen no se ejecuta enseguida, el corazón de los hombres se llena para hacer mal. Y el versículo 12, pero aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, sé que al que reverencia a Dios le irá bien, al que venera su presencia, y al impío no le irá bien, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no temen a la presencia de Dios. Sí, a veces el impío puede prosperar, pero es una cuestión pasajera, es una cuestión de presente, es una cuestión instantánea. Ya no hay proyección, no hay esperanza, no hay futuro. Eso pasa con el impío que prospera. En cambio, el justo, en cambio, aquel que obedece a Dios, en cambio, aquel que confía en Dios, tiene esperanza, tiene futuro, tiene proyección. De hecho, el mismo salmista, no sé dónde lo anoté, pero dice así que por ver que los impíos prosperan y envidiarlos, casi resbalan mis pies. ¿Sabes el riesgo que corremos a veces nosotros de poder detenernos a ver los impíos cómo prosperan, a ver los malos cómo finalmente alcanzan y tienen aparentemente victoria? Bueno, vuelvo a repetir.
el justo tiene proyección, tiene esperanza, tiene futuro. El impío no. El impío vive del presente, vive de la hora. De hecho, sus días son como sombras, son pasajeras, es vanidad. Así que esta pregunta es algo que mucho podemos seguir respondiendo a lo largo de toda la Biblia. El Salmo número 1 es algo también que nos hace proyectarnos y ahorita en la pregunta anterior también comenté parte de ello. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar finalmente la lección de esta semana? Bueno, que en medio de estas situaciones adversas, difíciles, vimos que hay momentos en los cuales tal vez podemos alabar a Dios, podemos entonar a Dios, podemos glorificar a Dios. Ya en otros momentos tal vez no va a ser posible, pero ahí donde tal vez necesitamos perseverar y tener confianza. ¿Sí? Es ahí donde tal vez nosotros, por ejemplo, si tú lees el Salmo 73, aquí lo encontré, ese era el Salmo que había estado buscando, que es donde dice finalmente el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, ¿no? Ahí vemos a David cuestionándose. Entonces, a pesar de que tal vez pueda existir el mal o estas situaciones difíciles puedan pasar por algunos de estas personas malas, impías, desobedientes, no enfoques tu mirada en ello. Mira tu mirada y ponla en Jesús, ¿sí? En sus promesas, quien finalmente las va a cumplir. Es una serie de invitaciones, es una serie de también exhortaciones, es también una serie de promesas que Dios hace para cada uno de nosotros en medio de nuestras situaciones que tal vez nos arropan, nos agobian, nos ahogan. Oremos a Dios, pidámosle a Él que nos dé la fuerza para confiar, para alabarlo y finalmente, como dice o como lo leímos ahí, perseverar hasta el fin y tener la certeza de que si es así que perseveramos, su salvación será una realidad en nuestra vida. Y como dice el 1 Corintios capítulo 15, no esperemos en Dios simplemente para esta vida, esperemos en Él también para la vida que Él ha prometido. Que el Señor te pueda bendecir y que cada una de estas lecciones espero que hayan podido ser de bendición para tu vida y tal vez para esas situaciones que están rodeando cada una de ellas. Que Dios te pueda bendecir.